Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Una joven enamorada sin medida se casa con un hombre apuesto. Tras el nacimiento de su hijo, la vida familiar llega a su fin y ella se convierte en madre soltera. El destino le sonríe y le envía a un nuevo hombre con quien ha vivido en un sólido matrimonio durante 10 años. Pero un día, la mujer encuentra en la puerta de su casa a un investigador con una orden de registro, y al ver lo que encuentran en su despacho, queda horrorizada. Algo en aquella noche festiva no estaba bien. Blanca no podía explicar esa extraña sensación, como si su vida estuviera a punto de cambiar. Siempre había amado las festividades. Y aquella vez todo era como de costumbre: la colorida feria, los puestos de souvenirs, el escenario con actuaciones de artistas y las luces de colores que comenzaban a brillar con la llegada del crepúsculo. Y junto con el crepúsculo, siempre llega la desgracia. Blanca, mira. Al final de la calle venden unas joyas artesanales impresionantes, dijo animadamente su amiga Erna, tirando de la mano de Blanca. Vamos a verlas. Ve tú, yo te alcanzo, sonrió Blanca, decidiendo quedarse un poco más cerca del escenario donde se preparaba una banda de viento. Se quedó en medio de la multitud, tarareando la melodía popular, cuando lo notó. Un chico alto con una camisa clara estaba un poco apartado, rodeado de sus amigos. Su risa era fuerte y contagiosa, y su mirada cálida y abierta. Miró en su dirección y, en ese momento, todo el ruido alrededor desapareció. El tiempo pareció ralentizarse, como si alguien les diera la oportunidad de mirarse por más tiempo. Rafael, así se llamaba, no lo dudó y se dirigió directamente hacia Blanca. «Hola», dijo simplemente, deteniéndose junto a ella. ¿También te gustan las bandas de viento? Blanca lo miró y sonrió aún más. Más bien la atmósfera de los eventos festivos en la ciudad. ¿Y tú? A mí me gusta todo: la atmósfera festiva, la música, la gente y las emociones. Y también me gusta ver a las personas que saben disfrutar del momento. Como tú. Sus mejillas se tiñeron ligeramente de rosa. Era atrevido, pero en sus palabras no había ni un ápice de fingimiento. Blanca sintió como en su interior nacía una sensación extraña, pero agradable. Estaban tan absortos el uno en el otro que, dejando a sus amigos, decidieron continuar el paseo juntos. Sus conversaciones no cesaron ni siquiera cuando la feria se vació y la ciudad volvió a sumirse en el silencio. Blanca no se dio cuenta de cómo pasaron las horas. Rafael era el tipo de persona con la que se podía hablar de todo: libros, películas, sueños y miedos. Sus mundos se entrelazaron de forma tan natural que parecía que se conocían de toda la vida. «Sabes, esto es extraño», dijo Blanca mientras caminaban por un callejón vacío, «encontrarse por casualidad y luego así, de repente». «En la vida siempre hay lugar para las sorpresas», respondió Rafael mirándola a los ojos, «y creo que nuestra noche es una de ellas». Desde ese momento, no se separaron. Su romance fue tan intenso como una tormenta de verano. Cada cita se convertía en una aventura. Cada encuentro, en una pequeña celebración. Vagaban por las calles nocturnas, subían a los tejados para ver el amanecer, se escribían largos mensajes en los que nunca cabía todo lo que querían decirse. Sus sentimientos ardían con tanta intensidad que parecían iluminar el mundo entero. Una noche, después de uno de sus paseos, estaban sentados en un banco junto al río, disfrutando del fresco aire nocturno. Rafael, sosteniendo la mano de Blanca, de repente dijo: «¿Y si nos casamos?». Ella se rió, pensando que era una broma, pero al ver la sinceridad en sus ojos, su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿En serio?», preguntó aún sonriendo. «Sí, ¿por qué no? Nos amamos. ¿Para qué esperar?». Su seguridad era contagiosa. Blanca sintió como su corazón latía más rápido. Parecía una locura, pero al mismo tiempo se sentía completamente correcto.
Sin más palabras, sin avisar a sus familiares, fueron directamente al registro civil. Lo importante era que estaban juntos y nada más importaba. Después de la boda, alquilaron un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era su pequeño refugio, con el papel tapiz descascarado, un viejo sofá y la cálida luz de una lámpara de mesa. Blanca se sentía feliz a pesar de las incomodidades. Creía que el amor podía superar cualquier obstáculo. Cada mañana comenzaba con un ritual silencioso. Blanca preparaba café en la diminuta cocina, vertiendo agua caliente en la única taza intacta. Su esposo, Rafael, se despertaba lentamente con el sonido del agua corriendo y el aroma de los granos tostados. Se sentaban en su tambaleante mesa, compartiendo planes para el día y lanzándose miradas furtivas llenas de ternura. Era su idilio, que parecía inquebrantable. Cuando Blanca descubrió que estaba embarazada, su mundo se volcó. Fue el momento en que el pasado, el presente y el futuro se fusionaron en una única sensación de felicidad y asombro. Se sentó al borde de la cama, sosteniendo la prueba con 2 líneas brillantes, y sintió como su corazón latía más rápido de lo habitual. Un bebé. Esa palabra sonaba como una melodía que despertaba en su alma alegría y esperanza. Rafael llegó tarde a casa esa noche. Blanca lo había estado esperando con impaciencia, como una colegiala ansiosa por compartir su noticia. Cuando entró en la cocina, ella se acercó tímidamente y le dijo, tratando de mantener la voz firme: «Vamos a tener un bebé». Rafael se detuvo, como si no hubiera comprendido sus palabras de inmediato. Su rostro se iluminó con una sonrisa y abrazó a Blanca con cuidado. En sus ojos, sin embargo, ella detectó un leve destello de preocupación. ¿Embarazada? Es inesperado y maravilloso, susurró, pero en su tono había algo contenido. Los días pasaban, y Blanca sentía cómo crecía una nueva vida dentro de ella. Compraba libros sobre maternidad, imaginaba cómo sería su bebé, visualizaba su vida familiar llena de felicidad. Rafael, en cambio, empezó a quedarse cada vez más tiempo en el trabajo. Sus conversaciones telefónicas eran cada vez más cortas y su mirada cada vez más distante. Cuando Blanca intentaba hablar sobre el futuro, él solo asentía y decía: «Todo estará bien». Con la llegada del bebé, sus vidas cambiaron. Los primeros días después del alta hospitalaria fueron como de otro mundo, suaves, llenos de calidez y ternura. Pero con cada día que pasaba, la realidad se hacía más presente. Noches de insomnio, llantos interminables del bebé y el cansancio acumulado pesaban sobre sus hombros. Al principio, Rafael ayudaba a Blanca, y a ella le parecía que el nacimiento de su hija los había unido aún más. Pero con el tiempo, Rafael comenzó a pasar más tiempo en el trabajo o con amigos, dejando a Blanca sola con su hija recién nacida. «¿Te vas otra vez?», preguntó ella cuando él se ponía la chaqueta. «Blanca, he trabajado todo el día. ¿No tengo derecho a descansar un poco?», respondió con irritación. Las discusiones, que antes parecían pequeñas e insignificantes, empezaron a surgir con más frecuencia. Una noche, cuando el bebé volvió a llorar, ella notó cómo Rafael yacía con los ojos cerrados, fingiendo estar dormido. En ese momento, su corazón se encogió de dolor. «No puedo sola, Rafael. Necesito tu ayuda», dijo por la mañana. «Hago todo lo que puedo», respondió él, evitando su mirada. Sus días se convirtieron en una monótona rutina de cuidados para la bebé. Apenas tenía tiempo para comer y el espejo reflejaba a una mujer agotada, consumida por el cansancio, que apenas se parecía a la Blanca que había saltado de alegría al ver 2 líneas en la prueba de embarazo. Una noche, Rafael llegó a casa más tarde de lo habitual. Su rostro mostraba una sonrisa tensa que inquietó a Blanca. «Estuve pensando, ¿y si enviamos a nuestra hija con tu madre por unos días? Nos vendría bien algo de tiempo para nosotros», sugirió. «No ahora. Manolita está un poco resfriada, es mejor que se quede con nosotros».
Y además, creo que eso no resolverá nuestros problemas, respondió Blanca fríamente. Rafael no dijo nada. Sus ojos reflejaban una profunda herida. Parecía que hablaban en idiomas distintos. Esa noche, Blanca pasó mucho tiempo sentada junto a la cuna de su hija, observando sus pequeñas manitas y escuchando su respiración pausada. Pensaba en lo mucho que había cambiado su vida familiar y en lo doloroso que era ver cómo un amor que parecía eterno se desvanecía como arena entre los dedos. Cada día, la barrera invisible entre Blanca y Rafael se hacía más alta y más fría. Rafael llegaba del trabajo cansado y de mal humor. Blanca, esforzándose por mantener el hogar acogedor, empezó a notar que su dedicación pasaba desapercibida. Rafael pasaba cada vez más tiempo en su teléfono, deslizando sin interés las interminables redes sociales. Una noche, mientras Blanca estaba en la cocina intentando preparar la cena con los pocos granos y verduras que quedaban, Rafael de repente dijo: «Blanca, tenemos que hablar». Ella se giró, secándose las manos en el delantal. La mirada de su esposo era seria, casi pesada. Sintió un nudo en el estómago. ¿Sobre qué? No estoy seguro de que hayamos tomado la decisión correcta al casarnos tan rápido. Los dos debimos tomarnos más tiempo para conocernos mejor. Las palabras la atravesaron como un cuchillo. Blanca lo miró, sin poder creer lo que escuchaba. Quiso responder, pero el nudo en la garganta no la dejó hablar. ¿Hablas en serio?, susurró al fin. Sí. Estoy cansado de todo esto, de la falta de dinero, de las discusiones constantes, del insomnio. Necesito tiempo para aclarar mis pensamientos. Rafael, todos pasan por esto. Tener un bebé es temporal. Algún día nuestra hija crecerá y tendremos más tiempo para nosotros. Rafael guardó silencio. Blanca, sin decir más, salió de la cocina y se encerró en el dormitorio. Su mundo se desmoronaba y no sabía cómo sostenerlo. Los días siguientes estuvieron marcados por el silencio. Se evitaban, hablaban solo cuando era absolutamente necesario. Blanca intentaba comprender en qué había fallado. ¿Acaso no traté de ser la esposa perfecta? ¿No puse mi alma en esta relación?, se preguntaba. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y caminó por el apartamento oscuro. Su mirada se posó en su foto de boda en la estantería. En ella, ambos eran felices, llenos de esperanza. ¿A dónde se fue esa chispa?, pensó Blanca. Recordó cómo conoció a Rafael. Su encuentro fue como un destello, brillante, vertiginoso, envuelto en esa sensación inexplicable que une a las personas. Pasaban horas hablando, soñaban con el futuro, reían sin motivo. En aquel entonces, le parecía imposible que algo pudiera romper su conexión. Tal vez esperaba demasiado del matrimonio y de Rafael. Reflexionó, sintiendo el amargo sabor de la verdad. Su corazón se encogió. Las relaciones no son magia, susurró Blanca. 6 meses después, ambos entendieron que ya no podían estar juntos. El divorcio fue una decisión mutua, pero Blanca tardó mucho en recuperarse del golpe. Le aterraba quedarse sola con una niña pequeña, pero sabía que era mejor que vivir en constantes peleas. Rafael se mudó al extranjero. Blanca regresó a casa de sus padres. La vida en la casa familiar no resultó mucho más fácil que la conyugal. Su madre y su padre la ayudaban con la niña, pero Blanca entendía que no podía depender de ellos para siempre. Consiguió 2 trabajos para mantenerse a sí misma y a su hija, por la mañana como contadora en una pequeña empresa, por la noche como operadora en un centro de llamadas. Apenas tenía tiempo para descansar, pero Blanca apreciaba cada billete extra. Algunas noches, cuando todo estaba en calma, miraba a la pequeña Manolita y sentía como las lágrimas llenaban sus ojos. No se arrepentía de su decisión, pero los recuerdos del pasado la perseguían. ¿Podría haber sido diferente? No tenía respuesta. Pasaron 3 años.
Blanca se convirtió en una mujer fuerte e independiente. Construyó su carrera y dejó de preocuparse tanto por el futuro de ella y de su hija. Durante mucho tiempo evitó cualquier tipo de relación, convenciéndose de que una vida tranquila y solitaria en un hogar acogedor era suficiente para ella. Pero todo cambió una noche de otoño. Ese día, Blanca asistió a una gala benéfica a la que la invitó una amiga. No le gustaban los eventos sociales, pero aceptó para distraerse de la rutina. Además, en esas reuniones se podían hacer contactos útiles. En un lujoso salón, con lámparas de cristal y música en vivo, se encontró accidentalmente con Vidal. Su conversación comenzó con una torpe disculpa por un vaso de champán derramado y terminó en un largo diálogo en el balcón, donde hablaron de todo, desde sus libros favoritos hasta sus planes de futuro. Vidal era un hombre encantador, de poco más de 35 años, con ojos cálidos y una sonrisa segura. También había pasado por un divorcio. Tenía una hija adolescente que vivía con su exesposa en Portugal. Lo que más atrajo a Blanca de Vidal no fue solo su apariencia, sino la facilidad con la que hablaba, su capacidad de escuchar y mantener una conversación interesante. Intercambiaron números de teléfono y, al día siguiente, Vidal fue el primero en escribirle. Sus relaciones se desarrollaron rápidamente. Cada cita era como una pequeña celebración. Vidal sorprendía a Blanca con sus acciones, a veces le llevaba flores inesperadamente, la invitaba a pasear fuera de la ciudad o le preparaba una cena a la luz de las velas. En solo 3 meses, ya hablaban de su futuro juntos, y un mes después, Vidal le propuso matrimonio. Esto ocurrió el mismo día en que Blanca visitó su casa por primera vez. «Qué acogedor es este lugar, increíble», comentó Blanca, recordando lo desordenado que era su exmarido. «Bueno, podría decir que me esfuerzo en mantenerlo así, pero sería injusto para la empleada doméstica», se rió Vidal. «Aún así, creo que aquí falta el toque de una mujer. Cuando una mujer llega a la casa de un hombre, las paredes dejan de sentirse tan frías. ¿No crees?». Blanca asintió con timidez, entendiendo la insinuación, y sintió una cálida felicidad en su interior. Después de la boda, Blanca se mudó con su hija a la espaciosa casa de Vidal. Los siguientes 10 años fueron para Blanca como un cuento de hadas. Su vida con Vidal se convirtió en la realización de un sueño que nunca antes había imaginado. Él la rodeó de cariño, apoyo y amor, que la envolvían como una manta suave y cálida en una fría noche de invierno. Parecía que nada en el mundo podía romper su armonía. Vidal siempre decía que ella merecía lo mejor. Cumplía cualquier deseo suyo, a veces incluso antes de que ella lo expresara. Blanca ya no trabajaba. Vidal insistió en que se concentrara en el hogar, en sí misma, en disfrutar de la vida. «Cariño, lo entiendo todo, pero puedo mantenerte». «¿No es así?». «Sí, pero ya tienes a una empleada que limpia y ordena la casa. ¿Para qué me necesitas aquí?». Blanca ladeó la cabeza y miró a su esposo. «Me parece un poco raro». «Es completamente normal. Soy feliz cuando tú eres feliz. Puedes quedarte en casa, cuidar de ti y de Vera», la abrazó con ternura. «Y además, puedes preparar los mejores strudels de manzana del mundo, como solo tú sabes hacer». Al principio, le parecía extraño no hacer nada, pero con el tiempo, Blanca se acostumbró. Aprendió a estar en el centro de atención, a usar vestidos elegantes que resaltaban su belleza natural. Como familia, viajaban juntos, caminaban por antiguas calles adoquinadas, donde ella y Vidal se tomaban de la mano como adolescentes enamorados. Vidal se convirtió en más que un esposo para Blanca, fue su apoyo incondicional. Trataba a su hija, Vera, con amabilidad y cariño. Celebraban juntos las festividades, organizaban picnics y veían películas en el sofá, disfrutando de momentos acogedores. Sin embargo, había un detalle que nublaba la imagen de su felicidad. Blanca y Vidal querían un hijo en común, un fruto de su amor genuino. Pero los días, semanas y meses pasaban y el embarazo no llegaba.
Se sometieron a numerosos exámenes médicos, se hicieron pruebas interminables. Vidal siempre estuvo a su lado, la consolaba, le tomaba la mano y le aseguraba que su sueño se haría realidad. Pero cada visita al médico terminaba con las mismas palabras. Están completamente sanos. No hay ningún problema en su sistema reproductivo. Creo que solo necesitan esperar y tener fe. Pero las palabras de los médicos no la tranquilizaban. Solo aumentaban su ansiedad. Al principio, Blanca no podía aceptarlo. Se hacía 1000 preguntas: ¿por qué no sucede? ¿Cuál es la razón? Estas dudas la atormentaban día y noche. Vidal veía su angustia y hacía todo lo posible por apoyarla. Blanca, le dijo un día, abrazándola por los hombros, ¿y si dejamos de obsesionarnos con esto? Tal vez estamos demasiado enfocados en tener un bebé. Quizás todo tiene su tiempo. Y si no sucede, tampoco será una tragedia. Tenemos a Manuela. Nos tenemos el uno al otro. Eso ya es mucho. Esas palabras le arrancaron lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Le abrieron los ojos a la verdad. Tenía a su lado a un hombre que la amaba a pesar de sus dudas y miedos. Poco a poco, aprendió a distraerse y se apasionó por la jardinería. También adoptaron un perro. Un pequeño y peludo torbellino de felicidad al que llamaron Nuki. El cachorro llenó su hogar con más risas y calidez. Blanca ya no se sentía estancada. Estaba viva, llena de luz y amor. Pero un día, un viento frío de verdad irrumpió en su mundo familiar y destrozó la ilusión de bienestar. Al mediodía, sonó el timbre de su casa. En la puerta, había un hombre con uniforme policial. Un investigador. Vidal no estaba en casa, y Blanca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Blanca Soler, dijo el investigador. Tenemos una orden de registro para su casa. Su esposo está siendo investigado por fraude a gran escala. Blanca lo miró, incapaz de comprender lo que estaba escuchando. ¿Vidal? ¿Su Vidal? ¿Ese hombre bueno y cariñoso? Durante el registro, el investigador encontró algunos documentos. Me los llevo. Veremos de qué se trata, dijo el oficial. Blanca estaba paralizada, sin entender nada. Tan pronto como el investigador se fue, Blanca intentó llamar a su esposo, pero él no respondió. Entonces llamó a Sergio, un viejo amigo de Vidal con quien había estudiado y trabajado. Blanca, será mejor que no te metas en esto. Vidal siempre disfrutó caminar al filo de la navaja, dijo Sergio después de escucharla. Sergio, has sido amigo de Vidal por mucho tiempo, trabajas con él. Debes saber a qué se dedica realmente. Necesito saber qué está pasando, dijo Blanca con la voz temblorosa. Blanca, es tu esposo. Que él mismo te cuente su pasado, respondió Sergio y, tras una pausa de unos segundos, añadió. Cuídate. Blanca escuchó el tono de la llamada cortada. Cuídate. Sonó como una advertencia. Su interior se congeló. Dejó el teléfono a un lado y mordió su labio para no romper en llanto. Las suposiciones giraban en su cabeza como un torbellino. No puedo creerlo. Vivimos juntos, nos amamos, él ha criado a mi hija. ¿Cómo podría ser un criminal? Susurró Blanca. Se sentía perdida. Los pensamientos martilleaban en su cabeza y sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la taza de café que intentaba colocar sobre la mesa. Parecía que tendría que averiguar todo por sí misma. El despacho de su marido siempre había sido una zona prohibida para ella. Vidal se lo había advertido con firmeza. Este es mi espacio. Trabajo aquí. No entres sin necesidad. Blanca siempre respetó sus límites, pero después del registro policial en su casa, algo dentro de ella la empujó a cruzar esa línea invisible. Observó la habitación. Todo en el despacho de Vidal estaba perfectamente organizado,
los libros alineados en estanterías impecables, los documentos apilados con precisión, el escritorio despejado de cualquier objeto innecesario. Pero ese orden, en ese momento, le pareció sospechoso, como si detrás de esa fachada perfecta se ocultara el caos. Como si fuera una pila de basura barrida bajo la alfombra. Se sentó en la silla y abrió el cajón superior. Al principio, nada le llamó la atención, material de oficina, algunos cuadernos. Pero debajo había un montón de carpetas que parecían no haber sido tocadas en mucho tiempo. Su mano, como movida por una fuerza desconocida, tomó una de ellas. Sus ojos se fijaron en una hoja amarillenta. En la parte superior, en grandes letras, se leía, Resolución de libertad condicional anticipada. Debajo aparecían un nombre, una fecha y los números de 2 artículos del Código Penal. Dios mío, ¿qué significa esto? Susurró Blanca, sintiendo la sangre latir con fuerza en sus sienes. Tomó su teléfono y empezó a buscar información. Las respuestas aparecieron casi de inmediato. El Código Penal explicaba fríamente, el primer artículo era homicidio, el segundo fraude a gran escala. La sangre se le heló en las venas. El tiempo se detuvo. Su marido. Su Vidal, con quien había vivido más de 10 años, había estado en prisión por asesinato. Blanca miró las fechas en el documento. Estuvo en prisión hace 12 años. ¿Eso significa que lo conocí justo después de su liberación? Se sintió completamente paralizada. Tratando de procesar la información, recordó lo rápido que se había desarrollado su relación. Nunca había preguntado demasiado sobre el pasado de su marido. Siempre se conformó con sus explicaciones superficiales. Mis padres viven en otro país, hace años que no tenemos contacto, le decía él. En aquel momento, le pareció una historia cotidiana. Pero ahora todo adquiría otro significado. Abrió el segundo cajón. Dentro había un teléfono que nunca antes había visto. Blanca lo encendió y de inmediato notó mensajes, fotos y llamadas, casi todas dirigidas a un solo número. En la pantalla apareció el nombre Chali. El corazón de Blanca se detuvo. Deslizó la pantalla y se encontró con lo peor, Vidal tenía una amante. Las fotos lo mostraban abrazándola, tomándola de la mano. Dentro de Blanca, todo se rompió. Esto no era solo una traición, era una doble vida. Sabía que no podía seguir con él. Pero aún tenía preguntas sin respuesta. Esa noche, cuando Vidal entró en la casa, Blanca ya lo estaba esperando en la sala. Sobre la mesa, delante de ella, estaban la carpeta y el teléfono. Tenemos que hablar, su voz sonaba tranquila, pero sus ojos ardían de rabia. Vidal se quedó inmóvil un instante y luego se sentó frente a ella. ¿Qué pasa?, preguntó con cansancio. Blanca levantó la resolución de libertad condicional. ¿Qué es esto? ¿Por qué me entero de esto recién ahora? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Vidal palideció. Su rostro se crispó, pero rápidamente recuperó la compostura. Blanca, fue hace mucho tiempo. No quería angustiarte. Tenía miedo de que no lo entendieras. ¿Miedo? Blanca alzó la voz. ¿Pero no tuviste miedo cuando mataste a alguien? Estuviste en prisión por asesinato y luego te casaste conmigo sin decirme nada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Vidal bajó la cabeza. Yo no quería matar a nadie. No querías, pero lo hiciste, gritó Blanca. ¿Y el fraude? ¿Qué es eso? El fraude fue un error de juventud, como todo lo que hice en aquel entonces. He cambiado. La cárcel me hizo otra persona. ¿Otra persona? Blanca lanzó el teléfono sobre la mesa. ¿Y esto qué es? Chali. Infidelidad con Chali. ¿Esto es lo que llamas haber cambiado? Vidal se agarró la cabeza con las manos. Empezó a caminar por la sala como un animal herido atrapado en una jaula. Perdóname.
pero a Blanca no le daba pena. Simplemente perdóname y ya. Blanca se rió con amargura. Vidal suspiró pesadamente. Blanca, escúchame, es una situación complicada, pero te amo. Todo lo que pasó antes ya no importa. ¿No importa? Blanca se puso de pie. Tú destruiste nuestra familia. No puedo seguir viviendo contigo. Hoy vino un investigador. Registraron la casa. Encontraron documentos. Dicen que investigarán todo. Tus mentiras, tus engaños. No, ya no hay nada entre nosotros. Blanca, por favor, dame la oportunidad de explicarlo todo. Pero su mirada era fría. Esa noche, Blanca tomó la decisión de divorciarse y cortar todo vínculo con él. Cuando por la mañana Vidal se fue a trabajar, Blanca empacó sus cosas, sus documentos y se mudó a la casa de sus padres. Tendría que empezar su vida desde cero. Otra vez. Las mentiras y la traición le habían dado una lección. Pasó una semana. Blanca estaba de pie junto a la ventana del apartamento de sus padres, mirando las luces titilantes de la ciudad nocturna. Pensaba en Vidal. Su pasado criminal, sus engaños, sus infidelidades. En un momento, recordó la cuenta bancaria que había abierto con Vidal en los países bálticos cuando querían poner un pequeño negocio allí. Habían transferido una cantidad considerable de dinero a esa cuenta. El negocio nunca se concretó y el dinero se quedó allí, aparentemente olvidado por Vidal. ¿Debería retirar ese dinero?, pensó Blanca. Esa noche no pudo dormir. Repasaba los recuerdos en su mente como si intentara encontrar una justificación para su decisión. Ese dinero podría ser un buen colchón de seguridad para mí, pensó ella. Su conciencia protestaba, pero el resentimiento hacia Vidal pesaba más. Decidió que sería una compensación justa por todas sus mentiras y traiciones. Al fin y al cabo, una mujer al borde del divorcio debía pensar en su futuro y en el de su hijo. Al día siguiente, Blanca empezó a actuar y compró un billete a Tallin. Una semana después, Tallin la recibió con un cielo gris y un viento fresco. El banco al que se dirigía estaba en un edificio antiguo. Sus puertas de madera maciza y la decoración elegante le recordaron aquel día en que ella y Vidal, abrazados y felices, entraron juntos para abrir la cuenta, sin sospechar que su vida en común algún día se desmoronaría como un castillo de naipes. Se acercó al mostrador y, armándose de valor, pronunció con seguridad el número de cuenta y presentó sus documentos. El empleado del banco asintió cortésmente y le pidió que esperara. La espera se hizo eterna. Blanca se sentó en un sillón de cuero y jugaba nerviosamente con la correa de su bolso. En su mente daban vueltas pensamientos. ¿Y si algo sale mal? Una hora después, todo había terminado. Tenía en sus manos un cheque con una cantidad suficiente para empezar una nueva vida. Blanca sintió alivio mezclado con ansiedad. Salió del banco y respiró profundamente el aire fresco, sintiendo una extraña ligereza y libertad. Este era el primer paso hacia el cambio. De vuelta a casa, Blanca puso rápidamente en marcha sus planes. Presentó la solicitud de divorcio y compró una pequeña casa lejos del bullicio de la ciudad. La casa era sencilla, pero luminosa y acogedora, con un pequeño jardín donde podía seguir cultivando su amor por la jardinería. Con el dinero restante, abrió una pequeña tienda de ropa infantil. Era su sueño, uno que pensó que nunca se haría realidad. Al principio se sintió incómoda. Viviendo con Vidal, se había acostumbrado a no trabajar, a disfrutar del lujo y las comodidades que la rodeaban. Ahora tenía que aprender a ganarse la vida, a organizar su hogar por sí misma. Pero todas esas preocupaciones no la asustaban. Un mes y medio después del divorcio, Blanca empezó a notar cambios en su estado de ánimo y salud. Somnolencia, mareos, fatiga constante. Al principio lo atribuyó al estrés. Pero una mañana, mientras hacía la cama, se detuvo de repente dándose cuenta de que su ciclo menstrual estaba retrasado.
Un pensamiento que temía siquiera formular cruzó por su mente. No puede ser, pensó sintiendo como su corazón latía más rápido. Para despejar sus dudas, fue a la farmacia. Compró una prueba de embarazo y se sentía como en un sueño. Al llegar a casa, se encerró en el baño y, siguiendo las instrucciones, hizo la prueba. Cuando finalmente miró el resultado, quedó paralizada, 2 líneas. Se dejó caer en el borde de la bañera sintiendo un nudo en la garganta. ¿Estoy embarazada? ¿De un hombre con antecedentes criminales? ¿De un asesino y estafador? Susurró para sí misma, incapaz de creerlo. La imagen de Vidal apareció en su mente de inmediato. Pasó varios días completamente desorientada. Sus pensamientos iban de un extremo a otro. Por un lado, tener un hijo de su exmarido parecía una decisión ridículamente absurda. Por otro lado, Blanca siempre había estado en contra del aborto y lo consideraba un gran pecado. Increíble. Durante 10 años no pude quedarme embarazada. Vidal y yo hicimos innumerables pruebas médicas y nada. Y ahora nos divorciamos y ocurre esto. La vida es realmente impredecible, murmuraba para sí misma. Su hija mayor, la adolescente de 13 años, Manuela, notó los cambios en su madre. Cuando Blanca finalmente se atrevió a contárselo, la reacción de la niña la sorprendió por su madurez. Mamá, esto es increíble. Voy a tener un hermanito o hermanita. Vamos a salir adelante juntas, ¿verdad? Dijo con entusiasmo, abrazando fuertemente a Blanca. Sus palabras conmovieron profundamente a Blanca y se convirtieron en el primer rayo de esperanza en medio de su confusión. Unos días después, Blanca reunió el coraje y se registró para el control prenatal en la clínica. Su médica, una mujer amable y atenta de mediana edad, la escuchó con paciencia y la tranquilizó. Un embarazo siempre es un regalo. Especialmente cuando llega después de tanta espera, le dijo con una sonrisa. Las semanas pasaron. Blanca sintió como sus miedos retrocedían, dando paso a una sensación de paz. Pasaba mucho tiempo con su hija mayor. Juntas discutían cómo decorar la habitación del bebé y elegían nombres para el pequeño. Cada fin de semana comenzaba con un paseo por el parque, donde Blanca disfrutaba del aire fresco y de las conversaciones tranquilas con su hija. Una tarde, Manuela se acercó a su madre con una hoja de papel en la mano. Mamá, mira, he defendido mi proyecto científico escolar. La profesora dice que tengo un gran futuro. La niña escondió las manos detrás de su espalda. Quizás algún día yo cuide de ti en vez de tú de mí. He pensado en buscar un trabajo después de la escuela. Algunos de mis compañeros tienen hermanos menores y necesitan tutores. Blanca de repente se dio cuenta de cuánto esfuerzo hacía su hija para apoyarla. Antes era una niña caprichosa, pero ahora se había vuelto tan tranquila, tan adulta. La abrazó y le dijo con ternura. Gracias. Gracias por estar en mi vida. 9 meses después, Blanca dio a luz a un niño. El pequeño Goyo nació a finales de agosto, cuando el aire estaba lleno del calor del verano que se despedía y los árboles susurraban con su follaje verde. Blanca miró a su hijo, envuelto en una manta suave, y sintió una mezcla de alegría y preocupación. Pero con el paso de los días, Blanca veía con alegría cómo su vida se llenaba de nuevos significados. Aunque no tenga marido, tengo 2 hijos maravillosos. Eso es lo más valioso que podría tener, se dijo a sí misma. Con el nacimiento de su hijo, recordó lo que era no dormir por las noches, mecerlo en brazos durante horas y alimentarlo a intervalos regulares. Pero una noche, al despertarse por el llanto del bebé, se dio cuenta de que estaba agotada hasta el límite. Goyo requería atención constante y su tienda de ropa infantil necesitaba crecer, demandando tiempo y esfuerzo. Cerrar la tienda no era una opción, pues era su única fuente estable de ingresos, sin la cual no podría asegurar una vida digna para ella y sus hijos. En el consejo familiar, donde estaban presentes los padres de Blanca, todos llegaron a la decisión de contratar una niñera.
Sus padres la convencieron de que necesitaba ayuda para no agotarse y poder darles lo mejor a sus hijos. Blanca encontró una niñera, lo que le permitió dedicarle más tiempo a su tienda. Sus padres también la visitaban con frecuencia. Su madre la ayudaba con las tareas del hogar, mientras que su padre se encargaba de pequeñas reparaciones o simplemente se sentaba con su nieto a mostrarle libros infantiles con ilustraciones. En esos momentos, Blanca sentía que no estaba sola. Pero, a veces, un sentimiento de inquietud crecía en su interior y se sorprendía preguntándose: ¿estoy haciendo lo suficiente por mis hijos? Algunas noches se acercaba sigilosamente a la cuna de Goyo, inclinándose para escuchar su respiración tranquila y susurrando: «Te amo, mi amor. Todo lo que hago, lo hago por ti y por Manuela». Pasaron 4 años. Su hogar acogedor, lleno de luz y risas infantiles, su tienda de ropa infantil con clientes frecuentes y una alta demanda de sus productos, el apoyo incondicional de sus padres. Blanca se sentía feliz. Su hija mayor ya estudiaba en la universidad y su hijo de 4 años exploraba activamente el mundo. En apariencia, todo era perfecto. Un día, Blanca estaba sentada en la espaciosa sala de estar, concentrada en su portátil mientras elaboraba meticulosamente una solicitud para adquirir nuevos productos para su tienda. Afuera, el sol brillaba, llenando la habitación con su cálida luz. Su hija estaba en clases y su hijo paseaba con la niñera en el parque infantil. De repente, el timbre de la puerta sonó. Blanca, suponiendo que eran la niñera y su hijo de regreso, se acercó a la puerta con un gesto habitual, pero lo que vio en la pantalla del videoportero la dejó paralizada. En la entrada estaba Vidal, su segundo exmarido. Su figura seguía siendo imponente, pero sus ojos eran fríos y cautelosos, como los de un conejo atrapado en el resplandor de los faros de un coche. A su lado había una mujer con el vientre visiblemente abultado y una expresión de irritación en el rostro. Blanca tragó saliva involuntariamente. ¿Cómo demonios supo dónde vivo? Pasó por su mente. El videoportero volvió a sonar con insistencia. Blanca pulsó el botón y dijo con calma: «Sí, te escucho». «Hola, Blanca. Abre la puerta. Queremos hablar contigo». Su voz era firme, pero contenía una nota de exigencia. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Blanca con un tono tajante. Vidal apretó los dientes y luego, inclinándose más cerca de la cámara, pronunció con una amenaza implícita: «Te encontraré de todos modos y tendrás que hablar conmigo, te guste o no. Así que abre la puerta ahora». Blanca dio un paso atrás del monitor, sintiendo como su corazón empezaba a latir con fuerza. Sabía que dejarlo entrar sería un grave error. Se puso el abrigo y, asegurándose de que la puerta estaba bien cerrada, salió por la verja. La mujer junto a Vidal cruzó los brazos sobre el pecho y la miró con desprecio. «¿Qué quieren?», preguntó Blanca con frialdad, mirando directamente a su exmarido. «Vaya, vaya, exesposa. ¿Todavía no adivinas por qué estoy aquí?», dijo Vidal con un tono gélido y casi amenazante. «La casa, el dinero. Todo eso debe ser dividido». «¿Perdón?». Blanca frunció el ceño, observándolo con incredulidad. «Compraste esta casa con nuestro dinero en común. ¿Teníamos una cuenta conjunta en los países bálticos, o ya lo olvidaste?». Vidal esbozó una sonrisa torcida, aunque sus ojos destellaban con rabia. «Mi negocio fracasó y ya no puedo permitirme el lujo al que estaba acostumbrado. Además, voy a tener otro hijo pronto». Su acompañante lo respaldó dando un paso adelante con agresividad. «Sí, devuélvenos la mitad del dinero o al menos la casa. Vidal y yo necesitamos comenzar una nueva vida». Blanca exhaló lentamente, manteniendo la compostura. Su mirada se posó en Vidal y habló con voz firme y serena. «Sí, esta casa fue comprada con el dinero de la cuenta bancaria que abrimos juntos, pero cuando retiré los fondos, tú y yo todavía estábamos legalmente casados. Así que todo fue completamente legal.
Sus palabras cayeron como un peso muerto en el aire, dejando a Vidal y a su amante visiblemente desconcertados. La mujer se enfureció. Ese dinero le pertenecía a Vidal. Tú solo eras su mantenida. Estás obligada a devolverle lo que es suyo. Blanca no pestañeó. Márchense de aquí ahora mismo. O llamaré a la policía. No permitiré que destruyan lo que he construido con esfuerzo. Vidal entrecerró los ojos con rabia y lanzó una última advertencia. Nos vamos, pero si crees que esto ha terminado, estás muy equivocada. Descubriré la verdad. Vidal y la mujer se subieron al coche y se marcharon. Blanca regresó a la casa, cerró todas las puertas con llave y se dejó caer en un sillón. Sus manos temblaban. El pasado, al que había dejado atrás con tanto esfuerzo, de repente irrumpía en su vida nuevamente. Si creen que pueden irrumpir en mi vida y destruir lo que he construido durante años, están muy equivocados, dijo Blanca con determinación. Mientras pasaba los días reviviendo el encuentro con su exmarido en su mente, Vidal no perdió el tiempo. Compró un billete y voló a los países bálticos, al mismo banco donde él y Blanca habían abierto la cuenta años atrás. En la sucursal, un joven empleado lo recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó con cortesía. «Buenos días. Necesito un documento que confirme que se retiró dinero ilegalmente de mi cuenta», respondió Vidal con brusquedad. El empleado frunció el ceño y preguntó. «Disculpe, no entiendo muy bien su solicitud». «¿Qué hay que entender?», gruñó Vidal, sintiendo como la irritación comenzaba a hervir dentro de él. «Mi exmujer robó dinero de nuestra cuenta conjunta. Necesito un documento que lo confirme. Voy a revisar la información, pero estoy seguro de que aquí hay algún error». «¿Puedo ver su pasaporte?», dijo el empleado con calma. Vidal sacó el documento con impaciencia y añadió con sarcasmo. «No hay ningún error. Mi esposa y yo abrimos esta cuenta hace 5 años, tal vez más, cuando planeábamos abrir una tienda en su país. Luego todo se fue al infierno. Nos divorciamos, me olvidé de la cuenta. Y cuando me acordé, el dinero ya no estaba. Ella lo robó». El joven comenzó a buscar información en el sistema, lanzando miradas rápidas a Vidal de vez en cuando. Después de un par de minutos, se levantó y entró en una oficina contigua. Al regresar, dijo con calma. En el momento del retiro de los fondos, su matrimonio aún no había sido disuelto. Según nuestras leyes, ambos cónyuges tenían derechos iguales sobre la cuenta. Ella no infringió ninguna norma. Vidal sintió como la sangre le subía al rostro. Su plan se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Incapaz de ocultar su frustración, gruñó. «Sí, estábamos casados, pero tengo derecho a la mitad de ese dinero y ella lo gastó todo en sí misma. ¿Acaso eso es justo?». «Lo siento, pero no podemos hacer nada por usted», respondió el empleado del banco con voz neutra. «Desde nuestra institución no hubo ningún error. Quizás debería presentar una demanda en el tribunal correspondiente a su lugar de residencia». Vidal apretó los puños, conteniéndose a duras penas, pero finalmente se giró bruscamente y salió. El viento frío golpeó su rostro cuando pisó la calle. El plan en el que había depositado tantas esperanzas se había desmoronado. Tarde en la noche, Vidal regresó a casa sintiéndose destrozado. Se sentó en la cocina a media luz con un vaso de whisky en la mano, tratando de entender qué hacer a continuación. Su mente giraba en torno a Blanca. Mientras tanto, Blanca estaba en su estudio, en su casa, hojeando distraídamente un viejo álbum de fotos. Las imágenes que capturaban momentos felices con Vidal ahora le parecían ajenas. Cerró el álbum y, sin dudarlo, lo arrojó a la basura. «¿Por qué sigo guardando esto?», susurró Blanca. «El pasado debe quedarse en el pasado. No puede hacerme nada. No tengo nada que temer». Pero su tranquilidad no tardó en verse amenazada.
Apenas unos días después, Vidal volvió a presentarse en su casa junto con su acompañante. Sus miradas, cargadas de ira, delataban sus malas intenciones. Al verlos en el videoportero, Blanca sintió un ligero nerviosismo, pero, armándose de valor, salió al encuentro tras la verja. «No eres tan inocente como pareces», soltó Vidal con un tono áspero, dando un paso adelante. «Fui al banco donde abrimos la cuenta. Me dijeron que tenías el mismo derecho que yo para retirar el dinero. Solo que tú fuiste más rápida, y yo, como un idiota, me olvidé por completo de ese dinero». Blanca lo miró con cansancio. «¿Has gastado tanta energía y tiempo solo para demostrar lo obvio?», respondió con calma. «¿Por qué no puedes simplemente dejarme en paz?». «Te dejaré», bufó Vidal, «cuando me devuelvas la mitad de la suma». «No vas a conseguir nada», dijo Blanca, manteniéndose serena. «Después del divorcio, me quedé sin hogar, sin trabajo. No tienes idea de lo doloroso y difícil que fue para mí empezar de cero. Aprender a vivir sola, aprender a ganar dinero para mi hijo y para mí porque, en su momento, te seguí el juego y dejé mi trabajo. Durante 10 años me dediqué completamente a un hombre que resultó ser un asesino y un estafador. ¡Qué desperdicio de tiempo! Sí, retiré el dinero. Considéralo una compensación por todas tus mentiras y traiciones. Ahora, lárguense, o llamaré a la policía». Chali, la pareja de Vidal, no pudo contenerse. «Vamos a demandarte», gritó. «Demostraremos que tenemos derecho a ese dinero». Blanca sonrió con sarcasmo. «Adelante. Les deseo suerte». Dicho esto, se dio la vuelta y cerró la verja. 2 semanas después, Blanca recibió una citación judicial. Sabía que Vidal no se detendría hasta intentar destruir todo lo que había construido. En la sala del tribunal, la tensión era palpable. Sostenía una carpeta con documentos en sus manos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. En el lado opuesto del salón, Vidal y Chali la observaban con expresiones de confianza y burla. Blanca reunió toda su fortaleza para no caer en sus provocaciones. Cuando comenzó la audiencia, su abogado presentó con firmeza los argumentos que demostraban que el dinero retirado por Blanca no podía ser impugnado. Se trataba de bienes conyugales compartidos, declaró el abogado de Vidal. Mi cliente tiene derecho a la mitad de esos fondos. Vidal sonrió con suficiencia y sacó documentos de una carpeta, agitándolos frente a Blanca. Su señoría, aquí están los documentos que prueban que, en el momento en que Blanca retiró el dinero de la cuenta bancaria en los países bálticos, ya estábamos divorciados. Y dado que la cuenta era conyugal y el titular principal era yo, significa que ella retiró el dinero ilegalmente. En el momento del retiro, esa cuenta ya era legalmente de Mila y mía, porque ya estábamos casados. Blanca se quedó helada. Sabía que todos los documentos de Vidal eran falsos. ¿Qué tonterías estás diciendo? Eso es imposible. En ese momento aún no nos habíamos divorciado, dijo con firmeza. Es posible, intervino Chali. Cuando se retiró el dinero, yo ya estaba esperando un hijo de Vidal. Tengo documentos que lo prueban. Ahora Vidal y yo debemos pensar en el futuro de nuestros hijos. Estás obligada a devolver la mitad de la suma. Blanca sintió una oleada de rabia y desesperación, pero hizo un esfuerzo por mantener la calma. Dejó que Vidal, su pareja y su abogado hablaran. Pero cuando el juez le otorgó la palabra, se puso de pie con la cabeza en alto. Su señoría, comenzó con voz controlada, quiero aclarar esta situación. Tengo todos los documentos que prueban que no cometí ninguna ilegalidad. Con estas palabras, Blanca entregó al juez una carpeta con pruebas. Luego, haciendo una pausa de unos segundos, añadió. También quiero agregar un detalle. Al igual que Vidal, yo también tengo 2 hijos. Y lo más importante, uno de mis hijos es su hijo.
Por lo tanto, en el momento en que retiré el dinero de la cuenta en los países bálticos, también estaba embarazada y tenía pleno derecho a usar el dinero de mi esposo, como su esposa legítima y madre de su hijo. Sabiendo sobre el pasado criminal de Vidal y que había estado en prisión, comprendí que la responsabilidad total y el cuidado de mis hijos recaerían sobre mí. Vidal sintió cómo la sangre le subía al rostro. Su plan se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Incapaz de ocultar su frustración, gruñó. «Eso es mentira», gritó Chali, la acompañante de Vidal. «Esa mujer miente. Se inventó a ese niño». «Su señoría, en la carpeta están los documentos que demuestran en qué mes de embarazo me encontraba en el momento en que retiré el dinero del banco, así como la documentación que certifica que Vidal y yo aún estábamos legalmente casados en ese momento», dijo Blanca con voz serena. En la sala cayó un silencio sepulcral. Los ojos de Vidal se abrieron de par en par por la sorpresa, mientras que Chali palideció. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó la mesa con su mazo para restaurar el orden. Finalmente, ordenó una prueba de ADN. Blanca, aunque segura de la verdad, no pudo evitar la inquietud por el futuro de sus hijos. En la siguiente audiencia, el juez hojeó los documentos antes de leer en voz alta los resultados de la prueba. El niño es, efectivamente, hijo biológico de Vidal. Chali se revolvió en su asiento, su rostro desfigurado por la furia. Vidal intentó levantarse, pero su abogado lo contuvo. El juez, sin inmutarse, continuó. El fallo del tribunal es el siguiente: los fondos retirados de la cuenta permanecerán en poder de Blanca Soler, teniendo en cuenta que tiene 2 hijos, uno de ellos en común con Vidal. La demanda es rechazada. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, unos desconocidos irrumpieron en la casa de Blanca, revolvieron todo y dejaron una amenaza escrita en la pared: «Devuelve el dinero o será peor». Blanca sintió miedo. Las amenazas continuaron. Una noche, Vidal apareció en su casa, le puso un cuchillo en la garganta y le susurró con frialdad: «¿Crees que esto ha terminado? Ni siquiera te imaginas de lo que soy capaz. Y además, he decidido que, ya que resulta que ese niño es mío, debería vivir conmigo». «Eso es imposible», gritó Blanca. «Tú nunca has estado presente en su crianza. Nos las hemos arreglado perfectamente sin ti. Aléjate de nuestras vidas. Mis hijos se quedan conmigo». «Eso ya lo veremos», murmuró Vidal con una sonrisa torcida, guardando el cuchillo antes de alejarse. Una semana después, mientras Blanca le leía un cuento a su hijo en la habitación infantil, sonó el timbre. Se le tensó todo el cuerpo. ¿Quién podría ser a esta hora?, pensó, y bajó las escaleras con cautela. Al mirar por la mirilla, vio a su vecina, la señora Ojeda, que vivía en la casa de al lado. «Blanca», susurró la mujer, «he visto varias veces a un hombre sospechoso rondando tu casa. No es de por aquí. Ya sabes que llevo años viviendo aquí y conozco a todo el mundo». «Señora Ojeda, espere un momento, por favor», dijo Blanca. «Voy a enseñarle una foto. Tal vez lo reconozca». Subió al segundo piso, tomó su móvil y mostró a su vecina una foto de Vidal. Los ojos de la señora Ojeda se agrandaron por la sorpresa. «Blanca, es exactamente el hombre que vi. ¿De dónde sacaste su foto?». «Señora Ojeda, es mi exmarido, y un exconvicto que ahora me está amenazando». «No puede ser», exclamó la vecina. «Blanca, no pierdas tiempo. Ve a la policía. ¿Quién sabe qué se le pasa por la cabeza a ese hombre? ¿Cree que debería hacerlo?», preguntó Blanca con incertidumbre. «Estoy segura. Tienes 2 hijos. ¿Quién los protegerá si no lo haces tú?». «Tal vez tenga razón, señora Ojeda». Blanca agradeció a su vecina y cerró la puerta con llave. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Desesperada, decidió finalmente acudir a la policía y presentar una denuncia contra su exmarido.
No confiaba demasiado en la comisaría local. Aunque el pueblo era tranquilo, todos sabían que algunos policías preferían pasar sus noches jugando al póker en lugar de patrullar. Pero ya no tenía opción. A la mañana siguiente, Blanca estaba sentada en la sala de espera de la comisaría. Alrededor, algunos rellenaban formularios, otros hablaban en voz alta sobre algún caso, y otros, como ella, simplemente esperaban. Se sentía fuera de lugar, como si su vida de repente se hubiera convertido en parte de un mundo desconocido para ella. Cuando la llamaron, entró en la oficina y explicó con detalle la situación, las amenazas de Vidal, su presencia cerca de su casa y el testimonio de su vecina. El oficial que la atendió la escuchó con una expresión seria antes de decirle: «¿Puede presentar una denuncia?» «¿Solo una denuncia?», repitió Blanca, incrédula. «Este hombre ya ha venido varias veces a mi casa. Sigue llamándome y amenazándome. Ha dicho que va a llevarse a mi hijo». «Señora, son solo palabras. No hay pruebas de que vaya a cumplir sus amenazas. Pero tiene antecedentes criminales». Su voz tembló de indignación. «¿Y qué?», se encogió de hombros el oficial con indiferencia. ¿Sabe cuántas personas con antecedentes pasan por aquí cada día? Algunos se reforman y siguen el camino correcto, otros siguen en lo mismo. Cada quien elige su destino. Blanca sintió una oleada de desesperación helarle el cuerpo. Pero una vez ya me puso un cuchillo en la garganta. ¿Le parece que una persona normal haría algo así? El oficial suspiró pesadamente y se inclinó sobre la mesa. «Señora, ¿qué espera que haga? La he escuchado, no le he negado ayuda. Le he dicho que puede presentar una denuncia. Pero no hay motivos para abrir un caso penal en este momento». «Ya entiendo», dijo Blanca con rabia contenida. «Supongo que tiene que ocurrir una desgracia para que ustedes decidan hacer algo». Salió de la oficina sintiéndose completamente indefensa. Al llegar a casa, se quedó sentada en la cocina durante mucho tiempo, mirando fijamente un punto en la pared. Sus manos temblaban involuntariamente. Afuera, el anochecer caía sobre la ciudad, y en esa penumbra, por primera vez en su vida, Blanca se sintió realmente vulnerable. «Iré a instancias superiores», dijo en voz alta. A la mañana siguiente, armándose de valor, se dirigió a la sede principal de la policía. Su corazón latía con fuerza cuando cruzó la enorme entrada del edificio. Explicó la situación al guardia de seguridad y éste le indicó que debía dirigirse al segundo piso. Al llegar frente a la puerta de la oficina correspondiente, Blanca se detuvo. No descartaba la posibilidad de que allí tampoco le brindaran ayuda. Pero no tenía otra alternativa. Respiró hondo, dio un paso adelante y bajó el picaporte, sin imaginar la sorpresa que le esperaba al otro lado de la puerta. Cuando la abrió y vio quién estaba sentado detrás del escritorio, Blanca parpadeó, creyendo que su mente le jugaba una broma. Pero no era una ilusión. Frente a ella estaba un hombre al que no veía desde hacía muchos años. Rafael. Su primer esposo. El padre de su hija mayor. «¿Blanca? ¿Tú?», pronunció Rafael con sorpresa. Los segundos se alargaron hasta la eternidad. Blanca no sabía qué decir. Su corazón volvió a latir con fuerza, pero esta vez no por miedo, sino por la oleada de recuerdos que la inundaron como una presa rota. Sintió confusión y asombro. Rafael había cambiado mucho. Se veía más maduro. Su mirada era seria. Blanca no pudo evitar notar cómo la vida adulta lo había transformado. Rafael, por su parte, también la observaba en silencio. Su mirada era intensa, pero amable. «¿Trabajas aquí?», logró articular Blanca, intentando contener la avalancha de emociones. Rafael se enderezó y cruzó los brazos sobre la mesa. Su expresión era concentrada, pero en su mirada había una sombra de lo que parecía ser arrepentimiento. «Sí». «¿Y tú? ¿Por qué has venido?». Blanca apartó la mirada.
Le resultaba difícil creer que justamente él fuera la persona a la que la habían enviado. El destino claramente le estaba jugando una mala pasada. Tengo un problema, dijo en voz baja pero con firmeza, y espero que puedas ayudarme. Rafael asintió y le indicó con un gesto que se sentara en la silla frente a él. Blanca se sentó con cautela, evitando su mirada. Cuéntame, dijo él, y en su voz apareció un tono profesional, como si dejara de lado los recuerdos personales para centrarse en su trabajo. Blanca comenzó a relatar su situación. Fue breve, sin entrar en demasiados detalles, pero su voz temblaba. Rafael la escuchó con atención, sin interrumpirla, tomando notas en su cuaderno de vez en cuando. Cuando ella terminó, el silencio se apoderó de la oficina. Rafael reflexionó unos momentos, mirando sus apuntes. Blanca, te ayudaré, respondió con decisión. Lo primero será poner una intervención en todas tus líneas telefónicas. Si él intenta contactarte, sabremos su ubicación de inmediato. Desde ese día, Rafael comenzó a actuar. Organizó la búsqueda de Vidal y su amante, movilizando todos los recursos disponibles. Blanca salió de su oficina sintiendo un alivio momentáneo, pero también con un extraño presentimiento. El reencuentro con Rafael había removido su pasado. Sabía que probablemente tendría que regresar allí, y no solo para resolver su problema. Algo más la esperaba, algo que ni siquiera podía imaginar. Pasó una semana. Vidal no llamó. Parecía que la tormenta había pasado, pero todo cambió en un día lluvioso. Blanca regresó a casa con bolsas de compras y encontró a Irene, la niñera de su hijo, llorando desconsolada. Apenas podía hablar entre sollozos. Blanca, es horrible. Yo estaba sentada en el banco. Goyo jugaba en el arenero con una niña de la casa de al lado. Luego empezó a llover un poco, y la madre de la niña se la llevó a casa. Le dije a Goyo que era hora de irnos, pero se resistió, y de repente, un hombre, él corrió, lo agarró y se lo llevó. Traté de alcanzarlo, pero era demasiado rápido. Solo vi que se subió a un coche. Y había una mujer adentro. Lo siento, Blanca, de verdad, no sé cómo pudo pasar. Goyo es como un hijo para mí. Blanca escuchó con estupor y, tratando de mantener la calma, abrazó a Irene. Irene, no es tu culpa. Esto debe haber sido cosa de mi exmarido. Dudo que le haga daño a Goyo. Lo que quiere es a mí y a mi dinero. Debemos actuar rápido. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Rafael llegó en 20 minutos acompañado de varios agentes. Recopilaron información de manera meticulosa, el testimonio de la niñera, las descripciones de Vidal, su acompañante y el vehículo. Blanca, es probable que Vidal se ponga en contacto pronto. Pedirá algo a cambio, dijo Rafael con seriedad, y sus palabras resultaron ser proféticas. 2 horas después, sonó el teléfono. Blanca se estremeció, pero apretó los dientes y contestó. O me das la mitad del dinero que sacaste o tu hijo muere. Tú decides, dijo Vidal con un tono frío y despreciativo. ¿Quieres dinero? Blanca intentó sonar firme, aunque su corazón latía con fuerza. De acuerdo, pero primero quiero saber que Goyo está bien. Hubo un silencio en la línea. Luego, la voz de su hijo se escuchó al otro lado. Mami, por favor, ven a buscarme. Quiero irme a casa. El corazón de Blanca se encogió. Cerró los ojos con fuerza para no romper a llorar. Se mordió el labio y respondió con voz temblorosa. Todo estará bien, mi amor. Voy a ir por ti pronto. Vidal retomó la conversación. Tienes 24 horas. Lleva el dinero al lugar que te diré. Si la policía se mete, no volverás a ver a tu hijo. Te llamaré mañana. La llamada se cortó, dejando tras de sí un silencio aterrador. Blanca comenzó a caminar de un lado a otro, intentando calmarse. Blanca, todo saldrá bien. Solo confía en nosotros.
Encontraremos a Goyo. Rafael intentó tranquilizarla y sin darse cuenta, posó su mano sobre la de ella. Al día siguiente, Blanca, con el teléfono en la mano, esperaba ansiosamente la llamada de Vidal. Los minutos parecían eternos. Finalmente, sonó el teléfono. «No te atrevas a hacerle daño», exclamó Blanca en cuanto contestó. «Claro que sí me atrevo. Te dije que no tienes idea de lo que soy capaz». «¿Tienes el dinero?» «Lo tengo». Vidal le indicó que la entrega se haría en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Advirtió que si iba acompañada, no volvería a ver a su hijo. Blanca oscilaba entre el miedo y la desesperación, pero Rafael la tranquilizó. «Hemos resuelto casos peores. Todo saldrá bien». El día de la entrega, la policía siguió a Blanca discretamente. Caminaba nerviosa entre las ruinas del edificio. En un rincón oscuro, vio a Vidal. Sonreía con arrogancia, como si ya supiera que saldría victorioso. «¿Dónde está Goyo?». Su voz temblaba, pero intentaba mantenerse firme. Vidal sonrió con sorna. «Primero el dinero, Blanca». Pero antes de que pudiera continuar, el lugar se llenó de ruido. Los agentes irrumpieron en la escena y redujeron a Vidal en segundos. Sin embargo, el niño no estaba allí. Blanca gritó desesperada, exigiendo respuestas. Pasaron varias horas antes de que Vidal confesara que Goyo estaba con su acompañante. La policía localizó al niño, quien, aunque asustado, estaba ileso. Cuando Blanca lo vio, lo abrazó con todas sus fuerzas. «No voy a dejar que nadie vuelva a hacernos daño», susurró mientras besaba su cabello. «Mamá, tenía mucho miedo». «Ese hombre dijo que ahora viviría con él», pronunció Goyo con voz temblorosa. «Pequeño, ahora estás a salvo. No tengas miedo». Blanca abrazó a su hijo. Rafael llevó a Blanca y a Goyo de regreso a casa. El niño corrió inmediatamente hacia el interior, mientras Blanca, mirando a Rafael con gratitud, dijo: «Rafael, te estoy muy agradecida por tu ayuda». «Blanca, sé que hoy no es el momento, has pasado por demasiadas cosas, pero me gustaría verte en unos días para hablar». «¿Hablar?», preguntó Blanca en voz baja. «¿De qué?». «Blanca, no quiero apresurarme para hablar de algo que es muy importante para mí», dijo Rafael. «Todos estamos con muchas emociones ahora, ¿lo entiendes? Así que, de verdad, debemos hablar, aunque no sea ahora mismo». «Nos vemos, Blanca». Blanca sonrió, le agradeció a Rafael una vez más y entró en casa. Quería refugiarse de todo ese caos en el único lugar donde se sentía segura, donde estaban su hija, su hijo y la niñera. Se reunieron todos a cenar, intentando distraer al pequeño Goyo del trauma que había vivido. Las conversaciones animadas y la cálida atmósfera familiar ayudaron a calmar al niño. Más tarde, cuando Blanca se acostó, los recuerdos comenzaron a invadir su mente. De repente recordó a Rafael, su sonrisa, su voz, el día en que se conocieron en el festival de la ciudad. Su pasión surgió de golpe y, en poco tiempo, llegaron la boda y el embarazo, pero la rutina y las dificultades con el bebé deterioraron su relación, convirtiendo a una pareja enamorada en dos extraños. «Es increíble, han pasado tantos años y nos volvimos a encontrar. Me pregunto de qué querrá hablar», pensó Blanca antes de quedarse dormida. Pasó un mes. Blanca logró recuperar su equilibrio emocional tras los problemas con Vidal. A él lo condenaron a prisión, mientras que su esposa recibió una sentencia suspendida hasta el nacimiento de su hijo por ser cómplice. Blanca se sumergió en el trabajo, intentando restaurar el orden en su vida. Dedicaba sus tardes a sus hijos, evitando pensar en el pasado y enfocándose en el futuro. Un día, al llegar a casa después de hacerse la manicura, su hija la recibió con entusiasmo. «Mamá, te han enviado flores». «¿Flores?», preguntó Blanca, sorprendida, mientras se quitaba el abrigo. «Sí, son hermosas. Las puse en un jarrón en la cocina».
¿Y quién las trajo? ¿No habrán abierto la puerta a un desconocido? Blanca frunció el ceño. Su voz se tornó estricta. Mamá, no te preocupes, no abrimos la puerta a nadie. El repartidor llamó al videoportero. Miré la cámara y le pedí que dejara las flores en la entrada. Luego las recogí yo misma. Y por cierto, había una tarjeta, pero no la leí. Tú siempre me enseñaste que no se debe husmear en los asuntos de los demás. Blanca sonrió, sintiendo un cálido orgullo por su hija. Manolita, eres muy inteligente. Te quiero mucho. Y yo a ti, mamá. Al entrar a la cocina, Blanca se quedó maravillada. El arreglo floral era impresionante, peonías y hortensias rodeadas de un exuberante follaje. Blanca tomó la tarjeta y, al reconocer la caligrafía, sonrió involuntariamente. El mensaje era breve, pero transmitía mucho. Espero que estés bien. No puedo esperar más. Mañana a las 6 de la tarde te esperaré en el restaurante del centro, donde nos conocimos hace casi 20 años, aquella noche en la que las luces de la feria iluminaban la plaza. Nos vemos, Rafael. Rafael sigue siendo igual de insistente, dijo Blanca en voz alta, olvidando que su hija estaba en la cocina. ¿Qué, mamá? Preguntó Manuela. Nada, cariño. Solo recordé algo, respondió Blanca. Sonrió de nuevo, leyendo la tarjeta una vez más, tratando de asimilar que esto estaba ocurriendo realmente. Durante todo el día, Blanca no pudo concentrarse en nada. La invadían emociones contradictorias, alegría, sorpresa, una ligera inquietud. Por un lado, temía remover el pasado y dar esperanzas a alguien que la había dejado sola con un recién nacido. Por otro lado, la curiosidad la devoraba. ¿De qué quería hablar Rafael? Al día siguiente, cuando el reloj marcó las 5:30, Blanca se sorprendió a sí misma eligiendo cuidadosamente su ropa. Más de lo que debería. Finalmente optó por un vestido elegante pero sobrio. Su hija la observó con curiosidad, pero no hizo preguntas. A las 6 en punto, ya estaba en la entrada del restaurante. Su corazón latía con fuerza. Rafael la esperaba en la puerta, tal como había prometido. Hola, dijo, sonriendo. Gracias por venir. En realidad, no me dejaste opción. Solo escribiste que me esperarías a las 6, Blanca rió. Lo sé, lo siento, respondió Rafael, alzando las manos, pero realmente quería hablar contigo. Vamos dentro, reservé una mesa. Entraron al restaurante, que les resultaba al mismo tiempo familiar y extraño. La decoración había cambiado con los años, pero el ambiente seguía siendo el mismo. Se sentaron junto a la ventana, y Blanca notó que Rafael estaba nervioso. Cuando el camarero tomó su pedido, Blanca fue directa al grano. ¿De qué querías hablar? Rafael bebió un sorbo de agua y la miró a los ojos. De nosotros, Blanca. Estoy tan feliz de que el destino nos haya reunido de nuevo. Perdóname por todo. Blanca frunció el ceño. Un sentimiento extraño la invadió. ¿Por qué exactamente me pides perdón? Preguntó con cautela. Por haberte dejado y haberme ido tan lejos hace tantos años. Por haberte obligado a criar a nuestra hija sola. Las palabras de Rafael sonaban sinceras, pero Blanca no pudo evitar sentir un pinchazo de dolor por los recuerdos que aún no se habían desvanecido. Rafael, no quiero remover el pasado, dijo ella con firmeza. Lo que fue, fue. Rafael suspiró pesadamente, pero no se rindió. Blanca, perdóname. Tengo que decírtelo. Escúchame, por favor. En aquel entonces era joven y estúpido. Soñaba con mucho dinero y con libertad. El extranjero me parecía el lugar perfecto para hacer fortuna. Al principio, todo me salió bien. Mi amigo y yo abrimos un negocio, las cosas iban bien, pero después de un par de años, todo se vino abajo. Mi amigo regresó a su país y yo me quedé solo, tratando de sobrevivir.
Se quedó en silencio un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. Luego me casé. Pensé que había encontrado mi felicidad, pero 4 años después encontré a mi esposa en la cama con otro. Nos divorciamos, no tuvimos hijos. Desde que me fui, nunca dejé de pensar en ti y en nuestra hija. Entraba en tu perfil de redes sociales en secreto, miraba las fotos de nuestra niña. Veía cómo crecía, cómo cambiaba. Muchas veces quise escribirte, pero por alguna razón nunca lo hice. Cobardía y vergüenza por haberte dejado con el bebé. Un día vi tus fotos de boda en tu página. Me dolió mucho, pero de verdad me alegré por tu esposo, porque tenía a una mujer increíble a su lado. Él tomó la decisión correcta, y yo, una vez más, me sentí un idiota. Blanca escuchaba sin interrumpir. Le sorprendía que Rafael hubiera estado observando su vida durante tantos años. Le costaba comprender lo que sentía, resentimiento, enojo o alivio. ¿Y por qué decidiste volver?, preguntó finalmente Blanca, intentando ocultar su leve inquietud. Rafael dejó la taza de café a un lado y, mirándola a los ojos, respondió: Como ya te dije, antes quería libertad y dinero. Pensaba que eso era todo lo que se necesitaba para ser feliz. En Europa tenía libertad y dinero, pero no felicidad. Ahora solo quiero tranquilidad, calor de hogar, estabilidad. Regresé a mi país, entré a trabajar en la policía siguiendo los pasos de mi padre. Hizo una pausa de unos segundos y añadió: Al principio me costó acostumbrarme al trabajo en la policía. La disciplina, la responsabilidad, la rutina, después de tantos años en el extranjero, todo me resultaba difícil. Pero eso solo me hizo madurar. Ahora siento que estoy en el lugar correcto. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Se inclinó un poco más cerca, su voz se volvió más suave, casi un susurro. Nunca imaginé que volvería a verte. El corazón de Blanca latió más rápido. Recordó cómo, hace muchos años, Rafael se había marchado casi sin despedirse. En aquel entonces, ella sufrió mucho sin entender por qué había tomado esa decisión. Rafael, dijo Blanca, valoro tu sinceridad, pero han pasado muchos años, hemos cambiado. Sí, hemos cambiado. Nos hemos vuelto más maduros, más responsables de nuestras vidas. No somos los mismos de antes. Pero quiero intentar ganarme tu corazón de nuevo. No sé si es posible volver al pasado, dijo Blanca. ¿Por qué tendríamos que volver al pasado? Hay que vivir el presente. El destino no nos ha reunido otra vez por casualidad. Después de aquella cena, su relación no se rompió. Rafael, con paciencia, con seguridad y sin presionar, trató de derretir el corazón de Blanca. Ella, en cambio, se mantenía alerta. Buscaba en cada palabra y acción de Rafael un motivo oculto, una sombra de mentira. Lo observaba con atención, como si fuera una investigadora experimentada, analizando cada gesto, cada frase. Rafael lo notaba, pero no tenía prisa. Sin embargo, la verdadera prueba para Blanca fue el primer encuentro entre Rafael y Manuela. Era un momento clave para todos. Manuela, que no estaba acostumbrada a ver a nuevas personas en la vida de su madre, lo miraba con cautela. Blanca, que no estaba acostumbrada a ver al padre de su hija en su casa, solo pensaba en cómo se llevarían. Rafael, por su parte, estaba en las nubes de la felicidad. Con cuidado y respeto, trató de reconstruir lo que una vez rompió. Hablaba con Manuela con amabilidad, se interesaba por sus aficiones sin invadir su espacio personal. Blanca observó lo fácil y natural que era la comunicación entre ellos, y eso no podía dejar de alegrarla. Aquella noche marcó un punto de inflexión. Poco a poco, comenzó a notar cómo su corazón se ablandaba en presencia de Rafael. La tranquilidad y la calidez que traía a su hogar se convirtieron en algo valioso para ella. Esa noche, mientras tomaban café juntos, Blanca susurró: «Has cambiado mucho». Rafael sonrió y dijo: «Soy quien soy, sin máscaras, sin mentiras».
Solo quiero ser yo mismo. Y si te sientes cómoda a mi lado, eso será mi felicidad. El corazón de Blanca se estremeció. Había algo tan simple y genuino en sus palabras que, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su corazón creyera en su sinceridad. Pasaron 2 meses. Blanca estaba sorprendida de lo rápido que Rafael logró ganarse su confianza después de todo lo que había vivido. Se dio cuenta de cuánto coincidían sus pensamientos y visiones de la vida. Cada día su hogar se llenaba de una nueva energía. Una mañana de invierno, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de tonos rosados, Rafael le propuso matrimonio a Blanca. Fue una propuesta sencilla y sincera, tanto que ella no pudo contener las lágrimas. En la palma de su mano tenía un anillo. Nada extravagante, solo un delicado hilo de plata con una pequeña piedra. Una vez cometí el error de dejarte a ti y a nuestra hija solas. Esta vez no os dejaré ir. Tú, Manolita y Goyo son mi familia. Y quiero que sea para siempre, dijo en voz baja. La boda de Blanca y Rafael fue sencilla, íntima, solo con sus seres más cercanos. El ambiente estaba lleno de calidez y felicidad, emociones que hacía mucho tiempo no experimentaban. Blanca, mirando a Rafael, sintió como su corazón se llenaba de amor. Antes, su vida estaba marcada por la soledad, por la carga de las responsabilidades, tanto de madre como de mujer. Ahora tenía a alguien en quien apoyarse, alguien con quien construir un futuro. Blanca reflexionó sobre cuántas veces las personas rechazan oportunidades como esa por miedo a volver a sufrir. Ella misma había sido así. Creía que el amor era solo una ilusión destinada a desmoronarse tarde o temprano. Pero ahora, estando junto a Rafael, sabía que no era así. La felicidad sencilla y genuina, que antes le parecía inalcanzable, ahora se había convertido en su realidad. Finalmente podía vivir, amar y disfrutar. Y eso era lo que más le había faltado. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.